Buenas tardes, soy el doctor Michael Nance, uno de los cirujanos pediátricos del Children's Hospital de Filadelfia. Junto con la doctora Sage Myers del Departamento de Medicina vamos a hablar de los pacientes de trauma. Y después la doctora Myers se va a enfocar en algunos de los desafíos que nosotros hemos enfrentado en el último año y medio aproximadamente con respecto a la pandemia. Los objetivos, por mi parte, son simplemente hablar de por qué nos importa el trauma, cómo se establecen los sistemas de trauma. Revisaré los criterios iniciales para ayudar a determinar la respuesta local a un trauma específico, quién participa en el cuidado inicial del trauma, cómo fluye la respuesta inicial en el hospital y después un par de consideraciones especiales en cuanto a los pacientes pediátricos. Esto es lo que nos preocupa sobre el trauma pediátrico. Estos son datos de Estados Unidos, pero son aplicables en todo el mundo. El trauma es una causa importantísima de muerte para los niños de 0 a 19 años. Supera a todas las otras causas, como malignidad, cardiopatía, VIH, todo combinado. Yo trabajo en un hospital que hace investigación de vanguardia y también innovación. Pero, a fin de cuentas, lo que realmente mata a los niños es el trauma. O sea, si podemos tener un impacto sobre el trauma, estaremos haciendo algo bueno para los niños. ¿Cómo podemos mejorar los resultados en los niños que sufren trauma? Si podemos establecer un sistema de trauma que cubra todo el país, en este caso, los Estados Unidos, y esto incluye a todos los estados, la interacción entre estados, eso sería ideal. Pero en realidad no es la forma en que esto se hace en Estados Unidos. Acá esto queda dictado por cada estado. Este estado en rojo es Pensilvania. Me voy a focalizar en esto porque la doctora Myers y yo trabajamos ahí. Esta es Pensilvania. Abajo, a la derecha, está nuestra ciudad, Filadelfia. El sistema de trauma está establecido, organizado y verificado a nivel estatal. Tenemos un ente verificador que cubre el estado, pero no interactúa, no tiene nada que ver con los estados circundantes, ni tampoco con Estados Unidos en general. Y además, las instituciones individuales pueden orientar guías y cómo se atiende el trauma. Idealmente nos gustaría tener un sistema más cohesivo, más integrado, pero en Estados Unidos esto está un poco fragmentado. No hay una sola entidad en Estados Unidos que supervise el trauma. Hay recursos, eso sí, para ayudar a guiar el trauma en los sistemas, y uno de esos recursos es esto que se denomina el libro naranja, recursos para cuidado óptimo de pacientes lesionados. Es una iteración de un libro que fue publicado en la década del 70, cuando estaban evolucionando los sistemas de trauma del American College of Surgeons. Y ellos han sido muy activos en la atención de los pacientes con trauma. Ellos no controlan el trauma, no rigen el trauma en Estados Unidos, pero tienen impacto y muchos estados ven sus guías como la base de cómo atender a estos pacientes. Para ilustrar cómo esto funciona, en rojo están los centros de trauma pediátrico en todo Estados Unidos. El rojo es el área del estado que está cubierta por un centro de trauma pediátrico, donde el paciente puede llegar al centro dentro de 60 minutos. Se ve, por ende, áreas enormes a través de Estados Unidos en que el niño no puede llegar a un centro verificado dentro de 60 minutos. Muchas de estas áreas no están muy densamente pobladas, pero en un sistema ideal de trauma estaría integrado y cubriría a toda la población. Un 77%, quizás tres cuartos de la población de Estados Unidos reside dentro de 60 minutos de distancia de un centro pediátrico de trauma. Acá estamos superponiendo la mortalidad por trauma. Hay áreas
en que hay un rojo oscuro. Esas áreas tienen alta mortalidad y ven que hay alta mortalidad quizás por falta de acceso a recursos pediátricos específicos. Así se ve estado por estado. En general, un 77% está dentro de una hora de un centro de trauma pediátrico. Este es mi estado, Pensilvania, y nosotros estamos bastante bien. 93% de la población está dentro de una hora de un centro de trauma, pero hay muchos lugares en que ese acceso no es muy bueno. En algunos estados, menos del 50% de la población está a una hora y otros no tienen acceso en absoluto. Nuestro trabajo en un mundo ideal sería tratar de tener mejor cobertura para esas áreas o aumentar los recursos para que estos puedan llegar a los pacientes y poder ayudarlos hasta que tengan cuidado apropiado. Ahora voy a cambiar de tema. Vamos a hablar de qué significa ser un centro de trauma. La característica más importante que se requiere de cualquier hospital es que esté dedicado al cuidado, que dedique sus recursos necesarios para satisfacer las necesidades especializadas de la población de trauma pediátrico. Ese es el objetivo de la verificación. Para declararse un centro de trauma tiene que demostrar que cuenta con esos recursos de disponibilidad inmediata para los niños. Esta diapositiva es bastante ocupada, pero esto viene del libro naranja que les mostré antes, la guía de recursos del American College. Estas son algunas cosas necesarias si usted quiere ser considerado un centro de trauma pediátrico nivel 1 en Estados Unidos, verificado por el American College of Surgeons. Tiene que tener un servicio de trauma pediátrico con un cirujano pediátrico como director médico. Aparte de eso, requiere especialistas en medicina de urgencia pediátrica, en cuidados críticos, una UCI pediátrica dedicada, rehabilitación pediátrica, un gerente de programa pediátrico. Es decir, necesita todos estos recursos que estén dedicados a la atención del paciente de trauma pediátrico. Así es como se ve el sistema en la práctica. Hay muchos grupos distintos a través de los hospitales que participan en la atención del paciente de trauma. Todo esto tiene que estar disponible para atender a un niño lesionado. Como ven, es una tarea bastante grande. Eso es lo que se requiere para hacer un centro de trauma pediátrico nivel 1 en Estados Unidos. Cuando un niño lesionado es traído a nuestro hospital, se enciende una activación. Hay distintos niveles de activación. Nivel 1, que es el niño más grave. El nivel 2, un poco menos grave, pero probablemente con una lesión importante. Y después tenemos la consulta de trauma. El paciente en general está estable. Sin embargo, necesita la opinión del servicio de trauma pediátrico, del cirujano pediátrico. La determinación de en qué nivel debiera estar el paciente en nuestro centro, y en la mayoría de los centros la hace el médico del comando médico, el jefe de trauma, un médico de urgencia que está de llamada on call. Recibe entonces la llamada del hospital de derivación o del servicio de urgencia, del personal de ambulancia. Recibe información con respecto a la lesión y la estabilidad del paciente, y a partir de ello trata de determinar el nivel. Estos pacientes se puede subir su nivel o bajar su nivel basado en su evaluación una vez que llegan al hospital. Tenemos criterios establecidos en cuanto a lo que se usa para determinar si es activación nivel 1, nivel 2 o consulta. Esto es lo que se incluye para nivel 1. Nivel 1 son los niños con lesiones más graves. Ahí está en la diapositiva.
si está comprometida la vía aérea, si hay distrés respiratorio que lleva a intubación en el lugar, porque hay preocupación por el nivel de conciencia y no se sabe si puede proteger la vía aérea. Eso es nivel 1. Alguien que está inestable, que tuvo un paro cardíaco, obviamente va a ser nivel 1. O si tiene, o si hay una preocupación por hemorragia, todo eso es activación nivel 1. Si hay evidencia de lesión neurológica, el Glasgow es menos de 9. Si hay evidencia de parálisis, si hay sangrado intracraneal, quizás viene un hospital donde se hizo un ataque y el Glasgow es menos de 13. Eso sería consistente con nivel 1. Algunos mecanismos de lesión van a calificar por criterio nivel 1. Injuria vascular mayor, especialmente si hay alta probabilidad de que se requiera cirugía. Si hay evidencia de amputación o informe de amputación sobre la rodilla o el codo. Y luego lesiones penetrantes al core central, cabeza, cuello, torso o extremidad proximal, el muslo. Todo eso se caracteriza como nivel 1. También está la activación nivel 2. Estos niños están menos graves, pero necesitan recursos disponibles de inmediato. Algunas de las cosas que califican como nivel 2 puede ser un paciente intubado que viene de otra institución que está estable, sin evidencia de compromiso respiratorio. Puede que tenga un poco de hipotensión, pero responde a líquidos. Puede haber evidencia de lesión neurológica, pero no tiene un impacto tan severo como un sangrado intracraneano, con un Glasgow de más de 13. Además, están patrones de lesión que califica para nivel 2. Puede ser trauma abdominal cerrado, con un examen anormal en el lugar mismo. Trauma de tórax cerrado, asociado con fractura de costilla. Trauma penetrante por debajo de la rodilla o distal al codo. Estas son algunas de las cosas. Lo otro es si el jefe de trauma o quien está en el departamento de urgencia está preocupado, puede aumentar el nivel basado en su juicio clínico. Se permite usar el juicio. A veces no calza el paciente dentro de estas clasificaciones. Si a alguien le preocupa la condición del paciente, puede utilizar su juicio. Y esto es lo que pasa si se activa todo este sistema. Hay una cascada que comienza a funcionar. Aquí están los que responden en nuestra institución a los distintos niveles, nivel 1, nivel 2. Esto aparece acá. La activación más alta, hay muchas personas, incluyendo un encargado de trauma, un jefe de trauma, un residente, un fellow en nuestra institución. También un fellow o alguien encargado de urgencia, un residente quirúrgico, enfermeras, asistente social, radiología y otros grupos son notificados para que sepan que hay un paciente que viene. Anestesia se notifica, el banco de sangre también, radiología para que puedan ver las imágenes, también la enfermera a cargo de pabellón para que el pabellón esté preparado. La diferencia con nivel 2 es en cuanto a recursos disponibles. No hay alguien que responda inmediatamente, que es el encargado de trauma. Tampoco el fellow de cuidados críticos, tampoco se notifica automáticamente anestesia ni el banco de sangre. Estos son muchísimos recursos que se reúnen para atender a estos pacientes de trauma. Por eso es importante asegurarse de tratar de nivelar apropiadamente para no sobreutilizar algunos de estos recursos que son críticos.
Este es un esquema de quienes aparecen de forma diagrama. Aquí se ve el paciente en la cama, el jefe de trauma. Se trata de un residente quirúrgico pediátrico superior o becario que ayuda a dirigir las salas de reanimación en trauma. Hay varias enfermeras, una acá al lado de la cama, una enfermera que documenta o enfermera farmacéutico que saca medicamentos que pudiesen ser necesarios. Tenemos la suerte de ser un instituto con enfermeros y enfermeras bien experimentados que son buenos para obtener acceso intravenoso, por lo que no hace falta contar con acceso adicional, pues los enfermeros pueden obtener buen acceso. Pues hay becario de atención crítica en la cabecera o becario en urgencia pediátrica en la cabecera y van a dirigir o van a observar la vía aérea y hacer intubación si hace falta y a veces hacer suplemento con anestesia. También hay un médico residente o del departamento de cirugía o de sala de urgencias que hará la evaluación inicial o la encuesta primaria o secundaria, o un médico tratante de sala de urgencias, y si es nivel 1 hay un residente en trauma o un médico tratante y hay enfermeros que pueden llegar para reanimación. Anestesia, si se trata de un instituto nivel 1, hay psicólogo infantil que ayuda a distraer al paciente cuando es adecuado. Tenemos trabajadores sociales que trabajan con las familias y hace distracción cuando es adecuado. Hay presencia de familias en la sala de reanimación. Por lo general acude la familia con alguien que los acompaña. Por lo general es ese trabajador social que también evalúa su aptitud para poder entrar a la sala de trauma mientras el niño es reanimado. A menudo hay un conjunto de observadores, a veces demasiados, a veces estudiantes de medicina. Lo que en realidad sucede en una sala de trauma y reanimación, bueno, lo que sucede es guiado por el ATLS, o el Curso de Apoyo Vital Avanzado en Trauma, un curso inaugurado en los años 70, es un producto del Colegio Americano de Cirujanos, o ACS en inglés, y quizás sea más apto para aquellos que practican fuera del ámbito de un centro de trauma nivel 1 urbano, para aquellos que no siempre ven trauma. A ellos va dirigido el curso. Ofrece un abordaje replicable a la hora de evaluar al paciente con trauma, originalmente dedicado a atención en trauma para adultos, pero es aplicable y ha sido enmendado para incluir atención en trauma pediátrica. Y habla acerca de la atención inicial y algunos de los sistemas. Y si bien fue inaugurado en Estados Unidos primero, se enseña en todo el mundo ahora y es replicable en todo el mundo. ATLS, o Apoyo Vital Avanzado en Trauma, es un enfoque. Centra la atención en aquellas lesiones que representan la mayor amenaza a la vida, por lo que uno quiere identificarlas rápidamente e interceder rápidamente si uno quiere incidir o marcar la diferencia. Sabemos que lesiones llevarán a la muerte y en una secuencia temporal bien predecible, por lo que el reconocimiento de esas lesiones tempranas y dirigirse a ellas temprano es fundamental. Es organizado, dirigido por protocolo para maximizar eficiencia y para no pasar por alto lesiones, y es aplicable a la población pediátrica, donde también uno desea un abordaje organizado dirigido por protocolo. Ahora bien, existe una encuesta primaria y secundaria, y la primaria es la parte inicial cuando se identifican esas lesiones que van a ser letales. Queda en inglés como ABCDE, pues es fácil de recordar por orden alfabético, pero sí destaca los hitos importantes en una secuencia lógica para minimizar las lesiones que ponen en jaque la vida. A sería vía aérea y protección de la columna cervical. Se asegura la vía aérea, y al hacerlo hay que también mantener protegida la columna cervical y no dañarla cuando se asegura la vía aérea. B sería respiración y ventilación. Si hay una vía aérea patente o permeable, tienen que poder respirar y tener
conciencia neurológica para poder respirar y ventilar adecuadamente. C, control de circulación y hemorragia, pulsos, signos vitales, asegurarse de que sean estables hemodinámicamente, controlar la hemorragia de forma temprana y tener buen acceso para atención. D es para discapacidad. Es una evaluación neurológica rápida para ver si responden, si están con vigilia o si no responden. E, exposición. Tiene que ver con cubrirlos y mantener la temperatura corporal, pues se pueden enfriar de forma bien rápida. Y ese asterisco abajo a la derecha en amarillo quiere decir que, por lo general, en esa orden, A, B, C, D, E, no sería un proceso necesariamente en serie A, después B, C, D, E. No, no siempre. En la mayoría de los casos, cuando hay un buen equipo de suficiente tamaño, estas cosas se producen de forma paralela. Por lo cual hay un equipo que se fija en la vía aérea, hay otro equipo que trabaja en acceso intravenoso, que se dirige a la circulación, hay otros que cubren al paciente y calentarlo, subirle la temperatura. Y si bien se presenta de forma secuencial, gran parte de esto sucede de forma paralela. Una vez que se realiza la evaluación inicial, eso ayuda a determinar las necesidades tempranas. Si el paciente requiere quirófano o imágenes especiales como TAC, o si hay lesiones severas, y si el próximo destino sería el quirófano. Una vez completado todo eso, hay que realizar la encuesta secundaria. Ahí uno hace un examen de pies a cabeza sistémico para identificar otras lesiones. Y aquí se trata de lesiones quizás no tan letales, pero hay que identificarlas todas. Y esta disposición de las urgencias es a base de la constelación de lesiones o el conjunto de lesiones, la estabilidad y las necesidades del paciente tras la evaluación en sala de urgencias. Voy a culminar con unas consideraciones especiales relativo al grupo de reanimación pediátrica. En cuanto a traumatismo craneal, sería la causa más frecuente de lesión fatal en la población de trauma pediátrica. Evaluar la cabeza y manejar esos traumatismos craneales es fundamental. Las fontanelas y las suturas en los niños más bien jóvenes podría expandirse un poco. De hecho, puede haber un secuestro significativo de sangre y lamentablemente uno puede pasarlo por alto si no hay hemorragia externa. Y puede haber un declive tardío. Pueden perder una cantidad significativa de sangre en la bóveda craneal o en el espacio subgaleal. Pueden haber problemas y uno nuevamente puede pasar por alto la hemorragia. Y es crítico prevenir lesiones secundarias, por lo que manejar la vía aérea también consiste en manejar el traumatismo craneal, por lo que ocuparse de una vía aérea ayuda a manejar la cabeza y prevenir lesiones secundarias por hipoxia. Y lo bueno es que en general a los niños les va favorablemente cuando se trata de traumatismo craneal, salvo los casos más bien jóvenes. Esa población se comporta más como la población adulta o adulto mayor cuando son inferiores a 3 años. Después con el tórax sería el sitio segundo más frecuente de lesión fatal. Ahora las fracturas de costillas son menos frecuentes en ellos debido a la elasticidad, pues no siempre presentan fracturas como en los adultos, lo que es favorable y a veces no favorable, pues la energía puede transmitirse a las estructuras subyacentes en lugar de fracturar las costillas. Pero si uno presencia una fractura de costilla, eso quiere decir que hubo una cantidad significativa de energía transmitida para poder fracturarla en primera instancia. Las contusiones pulmonares son relativamente más frecuentes en la población pediátrica porque la energía es transmitida a las estructuras más frágiles por debajo. Hay mayor movilidad del mediastino, por lo que pueden ser más susceptibles a neumotórax a tensión si ha habido un neumotórax. Ahora, la intervención operatoria en esta población es muy poco frecuente. El abdomen sería el tercer sitio más frecuente de lesión fatal, pero es el lugar más frecuente para lesión fatal oculta, vale decir, esas lesiones que no son reconocidas de inmediato. Hay que descomprimir el estómago y la vejiga, que puede competir en el compartimento abdominal y crear problemas. Los lactantes tendrán órganos mayores y musculatura laxa, por lo que los órganos se extienden por debajo de la caja torácica y más propensos a lesiones, sobre todo con la pared abdominal más bien delgada.
el abdomen se extiende hasta el nivel del pezón con exhalación profunda. Se elevará, por lo que hay que considerar que el abdomen, si está distendido, se está distendiendo bien hacia adentro en el tórax. Las modalidades diagnósticas que se pueden ocupar para el abdomen, si estamos preocupados, será TAC. También se puede hacer ecografía FAST o ecografía abdominal focalizada para trauma abdominal para ver si hay fluido libre. Esa sería la aplicación más importante. Si uno quiere buscar inestabilidad hemodinámica o hipotensión, lavado peritoneal diagnóstico o DPL en inglés no se ocupa siempre. En cuanto a la médula espinal, comparativamente es poco frecuente. Quizás el 1% de los pacientes con trauma pediátrico tendrán una lesión en la médula espinal. Podría ser mayor en los niños más bien jóvenes, pues tienen una cabeza comparativamente más grande y ligamentos relativamente laxos, por lo que la cabeza podría actuar como un eje o un fulcro. Es importante recordar que hay variantes anatómicas que pueden ser difíciles de interpretar, como pseudosubluxación. También pueden tener lesión de la médula espinal sin anomalías detectables, aunque en el auge de resonancia magnética es menos frecuente. Ahora, se recomienda ocupar corticoides para lesiones en la médula espinal en adultos, pero ya no se ocupa. En cuanto al sistema musculoesquelético, los niños pueden presentar ahí fracturas peculiares. Hay inquietudes en cuanto a la placa epifisiaria, por lo cual si uno como médico no está familiarizado con placas epifisiarias, las fracturas pueden ser un factor, por lo que hacen falta buscar comentarios o guía de un experto en ortopedia pediátrica. Los niños también pueden hacer mayor secuestro sanguíneo, pueden secuestrar gran cantidad de sangre, por ejemplo, en el muslo, sin que fuera evidente. Y algunas lesiones musculoesqueléticas son asociadas con lesiones vasculares y lo más frecuente sería la fractura supracondilia. Uno puede tener una lesión en la arteria braquial asociada, por lo que hay que tratarlo de forma adecuada. El abuso infantil es un aspecto lamentable en nuestra población que tratamos. El mayor abordaje es tener alto índice de sospecha y bajo umbral a la hora de investigar. Todos en el hospital, en el sistema hospitalario, serían por definición informantes por mandato, por lo que si uno sospecha abuso, uno tiene la obligación de notificarlo, no de demostrarlo, pero sí notificarlo ante la inquietud. Esta imagen muestra a un niño con múltiples fracturas costales, uno aquí, acá, acá, donde estoy destacando con el punto rojo, patrón clásico de retracción asociado con abuso infantil. Y lamentablemente tiene alta mortalidad, pues algunas lesiones son muy significativas, en parte porque hay un retardo a la hora de buscar atención médica para estas lesiones, debido al temor por parte del autor, como por lo general es un integrante de la familia, por lo que temen que los descubran. También podría ser la causa de un paro cardíaco no explicado. Si un niño llega con paro cardíaco sin causa conocida, hay que tener presente el posible abuso infantil. Finalmente, en cuanto a termorregulación, los niños tienen alta razón de superficie corporal frente a la masa, pierden calor rápidamente, por lo que es importante calentar la sala de reanimación o el quirófano, calentar los fluidos intravenosos si van a recibir gran cantidad, cubrirlos también, quitarles la ropa que llevan puesto y poner mantas tibias y calentar el aire también en la sala. Hay que mantenerlos tibios, si no se pueden enfriar y pueden volverse coagulopáticos rápidamente, pueden hacer coagulopatías rápidamente. Hace una introducción breve en cuanto a la forma por la que nos ocupamos de pacientes con trauma, qué es lo que sucede en la fase inicial de evaluación por trauma, y voy a conceder la palabra a doctora Myers, que va a hablar acerca de la forma de manejar los desafíos de COVID en la atención del paciente con trauma. Doctora Myers.
Muchas gracias, Dr. Nance. Ahora que el Dr. Nance ha mencionado el torbellino del mundo del trauma, voy a hablar de cómo la pandemia de COVID ha hecho que cambiemos la atención de los pacientes. Eso es en el contexto del riesgo de exposición a COVID-19 por parte de los trabajadores de la salud. Sabemos, por estudios que se han efectuado en el transcurso de la pandemia, sabemos que hay un riesgo a los trabajadores de la salud que atienden a los pacientes, un riesgo que es mayor que para la población en general. Este es un estudio que preguntaba a trabajadores de la salud y aquellos que no lo son en Estados Unidos, en el Reino Unido, que rastrear la exposición en el tiempo y sus síntomas a medida que se desarrollaban y cuando testearon positivo. Uno puede ver acá que encontraron un riesgo de 12 veces de test positivo en estos trabajadores comparado con la comunidad en general. Aparte de eso, esto es en Escocia, ¿no?, donde tienen un acceso excelente a las fichas y pueden relacionarlas a través de distintos puntos de cuidado. Pudieron tener datos no solamente de trabajadores de la salud, sino que los miembros de su familia o quienes viven con ellos. Este estudio no solamente mostró un riesgo aumentado de hospitalización por COVID, o sea, no solamente contraen el COVID, sino que son hospitalizados por COVID. Y los trabajadores de salud que atendían pacientes tenían un riesgo 3 veces más alto de hospitalización. Y las familias de los pacientes, de los trabajadores que atendían pacientes, tenían un riesgo que era el doble de hospitalización de COVID. Por eso, reconocemos que es importante para nosotros, al atender a los pacientes, no solamente dar una atención ideal, sino que proteger a nuestra fuerza laboral y también a los pacientes en el proceso. Cambiamos la forma en que respondíamos a la reanimación. Esta es una diapositiva que tiene muchas cosas, pero muestra el camino que se creó para atender a los pacientes en urgencia. La dirección web es donde lo pueden encontrar ustedes, este documento, que se va actualizando continuamente. Esta no es la versión actual, sino que es de algunos meses. Dentro de esto, dentro de este documento, nosotros tenemos toda una sección sobre los cambios al plan de reanimación. Esto incluye cambios de ubicación. Antes había una sala de reanimación de 3 personas. Podíamos atender 3 personas con trauma al mismo tiempo. Inicialmente, en la pandemia, solamente dejamos una persona ahí por la contaminación cruzada entre pacientes, pero no si eran pacientes que vivían juntos. También tenemos un sistema de identificación del equipo. Al inicio del turno, identificamos quién va a entrar a la sala y asegurarnos que sea testeado y que esté utilizando el equipo de protección personal. Junto con eso, minimizamos el equipo de respuesta. No solamente minimizamos la cantidad de pacientes, sino el número de personas que atendían el evento de reanimación. Utilizamos una estructura de puesto de comando que les voy a mostrar en un momento, donde se puede dar ayuda desde fuera de la sala. Y creamos una estación de equipo de protección personal y también monitoreo para garantizar que al ir a reanimación cuenten con su equipo de protección. La respuesta a menudo es a último minuto y se trata de priorizar el cuidado del paciente o llegar al paciente rápidamente. Esa es la prioridad antes de ponerse el equipo. Bueno, cuando uno sube a avión siempre dice que uno se ponga la mascarilla y después a la otra persona que necesita ayuda. Y este monitoreo de equipos de protección ayuda a que usen este equipo. Al tener una menor prevalencia de COVID, ahora entendemos de mejor manera cómo este se transmite entre personas y hemos podido cambiar algunas de estas prácticas. Ahora permitimos 2 pacientes en la sala de reanimación. Antes de COVID eran 3 personas. Ahora hay 2 personas con camas separadas porque hay suficiente espacio. Entonces pensamos que el riesgo de contaminación cruzada es bajo. Además, agregamos a algunos profesionales que antes no podían entrar a la sala. Publicamos nuestros datos, el trabajo que hicimos, los cambios a reanimación
Las cámaras de video ahora tienen otro propósito. Están comenzando a ayudar a nuestros equipos en la pandemia. En la segunda charla que voy a dar, vamos a revisar cómo estamos haciendo trabajo de mejoramiento de calidad mediante el uso de grabación con video. Lo vamos a ver en más detalle, pero aquí les voy a mostrar brevemente. Esa fotografía a la izquierda es un sistema de grabación de video que habíamos tenido desde hace muchos años. Lo habíamos empleado antes para mejorar nuestro trabajo. Ese video se graba para todos los pacientes en la sala. Normalmente es visualizado retrospectivamente después de los hechos para identificar áreas en las que podemos mejorar la atención o identificar procesos y sistemas que se pueden establecer para mejorar la atención. Durante la pandemia, pudimos darle a esto otro fin, otro propósito. Comenzamos a utilizarlo como una transmisión en vivo al centro de comando. Esta fotografía a la derecha muestra el puesto de comando mismo. Ahí está el televisor en el centro que está mostrando la transmisión en vivo. Eso es lo que está pasando en la sala. También hay audio. Uno puede escuchar qué se está diciendo en la sala. Aquí hay una enfermera que documenta y otra persona que participa está utilizando audífonos para poder comunicarse con quienes están en la sala y así apoyar lo que está pasando sin estar físicamente presente. Acá tenemos el número mínimo de personas que se necesitan para tocar al paciente y hacer los procedimientos. Así minimizamos la cantidad de personas expuestas. Con eso pudimos reducir el número de personal en la sala de lo que era una gran cantidad de personas antes del COVID. Había 19.5 personas pre-COVID. Probablemente esa cifra está un poco subestimada porque había personas que observaban. En la sala de reanimación en áreas laterales donde hay observadores, alumnos, por ejemplo, y también equipo de respaldo que participan también. Y durante el COVID, esas personas no se les permite entrar. Durante COVID, el promedio era 10.5 personas en la sala. Hubo una diferencia significativa de 9 personas que no estaban en la sala y por lo tanto no estaban expuestas a COVID. Además, mostramos que esta reducción en el número de profesionales no impactó en la matriz de atención. Estos son los intentos para tener éxito en la intubación, éxito en el primer intento, eventos de saturación, no hubo diferencia. También tenemos el tiempo hasta tomar la presión arterial. Tampoco hubo diferencia pre y post-COVID. Lo segundo que tuvimos que lidiar es a quién intubamos. Antes del COVID-19, generalmente, un fellow, que se identifica como la primera persona que intuba, una vía aérea difícil, y a veces también los residentes de urgencia intubaban y potencialmente un residente senior pediatra. Sabemos que la intubación es uno de los procedimientos de más riesgo por la generación de aerosol y en trauma, en urgencia, a menudo se asocia con la reanimación, que también es de alto riesgo para generación de aerosol. Ha habido estudios en COVID que han tratado de identificar cuál es ese riesgo aumentado para quienes están intubando. No diría que hay evidencia sólida sobre ese número, pero es suficiente para demostrar que hay un riesgo mayor para los que están realizando la intubación. Este es un estudio de trabajadores de la salud después de intubación traqueal a través de múltiples países, 17 países, participación de 1.718 profesionales. 10.7% desarrolló COVID-19 según el estudio. Este gráfico acá, a la derecha, muestra los días después de intubación, cuando el profesional desarrolló COVID. Pueden ver una progresión lineal, escalonada de desarrollo de COVID, que es más pronunciada a la que se ve en la a la población en general. Esto demuestra un riesgo que está incrementado. Es suficiente para decir que hay que considerar quién está en esa posición. También
qué tipo de vías aéreas se estaba tratando y no se encontró tampoco una diferencia importante en cuanto a la colocación y el riesgo del desarrollo de COVID-19 posteriormente. ¿Qué podemos hacer para poder mitigar el riesgo de generación de aerosol durante la intubación? Una cosa es reducir el tiempo de intento de intubación, especialmente en reanimación. Si el paciente no está siendo ventilado, no genera aerosol, pero si está haciendo reanimación, sí hay aerosol. Hay que reducir el número de intentos de intubación. Reducir este número también disminuye el riesgo global. El uso de un filtro EPA en el sistema de válvula bolsa es un sistema apropiado. Y luego garantizar que la sala tenga presión negativa, si es posible, y que haya bastante intercambio de aire para retirar los aerosoles. A menudo en la literatura se menciona la videolaringoscopía como mitiga el riesgo. A veces las personas están más lejos del rostro durante la intubación. Tenemos datos que pueden poner esto en duda. Lo primero que les voy a mostrar es el éxito de la primera pasada de intubación por nivel. Este es un estudio efectuado en medicina de urgencia pediátrica. Los que hacían intubación, este estudio lo hizo Pancari en Cincinnati. Se ve los proveedores de nivel más alto tenían más éxito que aquellos que están en entrenamiento. Vemos cómo va bajando la tasa de éxito. Esto es lo que les mencioné antes. En Filadelfia hemos hecho una evaluación de tasa de éxito en videolaringoscopía versus directa. Como se ve aquí, encontramos diferencia en el tiempo total de laringoscopía. La videolaringoscopía es más larga que la directa en nuestra experiencia. Y toda esa diferencia se encontró en el tiempo desde el tiempo de inserción del tubo. No demora a las personas en encontrar las cuerdas vocales y colocar el tubo. Se demoran ya cuando está el tubo puesto para finalizar el proceso. ¿Cuál es el impacto de la generación de aerosol? Bueno, depende si hay reanimación en marcha o no y si se están produciendo aerosoles durante ese periodo. Creo que la videolaringoscopía claramente que sea mejor depende de la ubicación y se requiere más estudio. Este es el estudio que mencionamos antes. Riesgo de COVID-19 en proveedores que intuban. No hubo una diferencia que hayan encontrado entre video y directa. Y tampoco el dispositivo de vía aérea supraglótico, si es que este se usó o no. Las consideraciones en cuanto a quién intubar en reanimación, hay que tomar en cuenta el tiempo en que el personal va a estar expuesto a aerosoles. Hay que tomar en cuenta el riesgo de transmisión. Y hay que recordar que los pacientes de reanimación de trauma y médica deben ser considerados potencialmente COVID positivo. Es infrecuente que sepamos que alguien es COVID negativo, con confianza, porque hubiese tenido que saberse justo antes del evento, un evento que es imprevisto. La elección de quién intuba debe hacerse basado en cuál es la probabilidad de intubación difícil, factores del paciente. Hay que estar listos con un plan de respaldo. Generalmente tenemos un plan B para poder utilizarlo si es que no podemos hacer la intubación de inmediato. Oxigenación apneica durante el intento de intubación puede minimizar el número de intentos, le da un poco más de tiempo para tener éxito y minimizar la ventilación con máscara. También puede reducir la cantidad de aerosol y considerarse que haya un filtro EPA.
Probablemente todavía hay debate en cuanto al uso de la intubación tempranamente en la reanimación. Tenemos datos del CHOP que intubar durante reanimación no es necesariamente útil para los resultados. Puede aumentar la cantidad de tiempo en que usted hace pausas. Pero en este caso, sabemos que la reanimación genera aerosol. Intubar tempranamente puede que se reduzca la cantidad de aerosoles. Es algo que tiene que ser tomado en cuenta. La intubación hay que hacerla de alguna manera que reduzca las pausas, pero si tiene que intubar mientras hay resonancia, la idea es que reduzca el riesgo. Ahora, finalmente, tenemos el impacto de la vacuna. Ahora que los profesionales de la salud en su mayoría están vacunados, si eso cambia cómo está abordando la situación. Para nosotros, hasta ahora, no ha tenido un enorme impacto, porque nosotros sabemos que aquellos vacunados todavía pueden portar el virus, lo pueden contraer y lo pueden transmitir. Y no queremos poner a los pacientes al riesgo, tampoco a nuestros funcionarios. Y ahora en Estados Unidos estamos enfrentando a la variante Delta, que es incluso más transmisible que la variante original. El único impacto que ha tenido es que hemos relajado un poco el número de personas que pueden entrar a la sala durante la reanimación. Por ejemplo, antes las asistentes sociales apoyaban a la familia con el iPad o por el teléfono. Definitivamente, eso reducía su riesgo de exposición, pero también era más difícil para ellas dar apoyo a las familias. Ahora que están vacunadas, nos sentimos con más confianza para que puedan ingresar a la sala y estar presentes durante los eventos de reanimación. Esto ha cambiado un poco. Ha cambiado un poco en cuanto a las personas que están ahí, pero de todas maneras hay que minimizar su número y mitigar nuestra exposición lo más posible. En resumen, proteger los trabajadores de la salud y continuar proporcionando la atención ideal a los pacientes es nuestro objetivo. El equipo de protección personal debe considerarse de antemano, considerar a las personas que sean testeadas antes de entrar a la sala. Y a veces ese es un problema en nuestro grupo, ¿no? Saber qué usar y asegurarse que la persona que ingresa a ayudar tenga la protección adecuada. Todos los que están en esa sala hay que considerarlos como potencialmente positivos. Y también hay que pensar que puede necesitar reanimación. Encontrar una manera de minimizar el número de personas expuestas es importante, como ya se señaló durante la charla. Necesitamos filtros EPA y minimizar el tiempo hasta la intubación. Y eso reduce la exposición. Y durante toda la pandemia solamente tuvimos un trabajador de la salud que potencialmente se expuso y fue positivo durante un evento de reanimación, a pesar de los muchos eventos ocurridos durante ese tiempo. Eso nos hace sentir que nuestra estrategia está funcionando. Muchas gracias. Y espero la sesión de preguntas y sus preguntas.